Muy bien, volvemos aquí en portada con el tema acerca del cual estábamos conversando, que es Keiko Fujimori y la presentación de la lista de congresistas que van a repetir el plato aspirando a una curul en las elecciones de abril. Todavía falta conocer quiénes van a ser los nuevos. Pero aparte de eso, Keiko también ha anunciado que en su plan de gobierno, que se llama Plan Perú, ha planteado reparaciones para los familiares de militares que combatieron contra el terrorismo. Esto ya, digamos, suena más a lo que uno habitualmente asociaría con esa candidatura, ¿o no? Yo creo que sí. Ella viene señalando, dentro de los cambios que señalan algunos, expresan algunos, sus comentarios sobre la Comisión de la Verdad. Sobre la Comisión de la Verdad ella ha dicho dos cosas: que coincide con el diagnóstico, y segundo, de que nunca se escuchó a las Fuerzas Armadas como institución. Y después ahora sale con la reparación a los que participaron en la guerra contra la subversión durante 20 años. Yo creo que aquí es el primer político que se manifiesta, pero ya tarde. Ya tarde porque ya se ha hecho un daño irreparable, porque hay una serie de juicios inacabables que ya han ocasionado una reparación que ya no va a poder superarse, porque hay oficiales que han perdido su carrera militar y les han malogrado la vida familiar. Entonces, yo creo que este tema de las reparaciones que se piensa debería hacerse en dos niveles. Al nivel oficiales, o sea, los que escogen la carrera de las armas, la satisfacción del deber cumplido, nada más, y que se vea de una vez y se cierren los juicios. Los que deben ser sancionados, que los sancionen, pero los que ya deben determinar, porque esto es inacabable, solamente por haber pertenecido a un Estado Mayor o haber sido jefe político militar, lo tienes 10 años en juicio. Yo creo que no es justo. Y la parte de las reparaciones debe estar orientada a todos esos jóvenes que hicieron servicio militar obligatorio y que ganaban una propina de 47 soles y que cuando se licenciaban después de los 2 años le daban 90 soles. Y la mayoría de ellos era cabeza de familia. Esos chicos, después de esos 2 años, nadie se acordó de ellos, como aquellos que quedaron discapacitados que tienen una propina, como aquellos que fallecieron, no les dieron más que una propina a los padres. Esa es la gente del pueblo, para esto que hablan de inclusión, esa es la ingratitud del país, porque fue una mano de obra baratita. 47 soles para los que arriesgaron su vida y nos dieron la paz que hoy tiene ahora, que nadie reconoce. Como si los soldados no hubieran hecho servicio militar y como si los soldados no hubieran estado en la zona de emergencia casi todo el país. Y yo cada vez que veo el caso colombiano me siento más orgulloso de las Fuerzas Armadas de mi país. Colombia, con el Plan Colombia y el apoyo que ha recibido en medios y en todo, no ha podido lo que nosotros sí logramos: derrotar militarmente el Sendero Luminoso, evitar que constituir un ejército, lo que no ha podido hacer ni las Fuerzas Armadas colombianas ni la FARC. Eso para mí me llena de orgullo. O sea que para los profesionales, déjenlos ahí nomás, que es la satisfacción del deber cumplido. Pero para los soldados, sí. Y como dice Obama con sus veteranos de guerra, hay una enorme deuda de gratitud con esa gente que ojalá algún día se empiece a pagar. Bueno, y yo había ordenado un poco lo que quería decir sobre este tema, porque me parece un tema bien importante, por fin de discusión, un tema bien de fondo, ¿no? Pero primero coincidir con Roberto Quiabra, que me parece absolutamente inaceptable que haya oficiales y suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas que estén juzgados hasta ahora. Hasta ahora. La justicia que tarda no es justicia. Yo creo que ese dicho es fundamental y me parece algo inaceptable. Si una persona es culpable, se le sanciona; si es inocente, se va. Ahora, el problema es que es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede decirle que no juzguen, ya no procesen? Entonces, yo creo que ahí es un severo llamado de atención al Poder Judicial. Pero es parte de lo que existe en nuestro país, que es el Consejo de Estado, ¿no? El presidente. No, de acuerdo, pero... Entonces digamos, te reúnes y cerremos los casos. Como yo digo, no es que diga ya, punto final o todos son... No, el que tiene que sancionar, lo sancionas. Pero los otros no lo puedes 15 tener años de juicio es 15 para años. Todos. Es injusto. Para injusto. civil o militar, de cualquier tema. Absolutamente inaceptable. Y más en la gente mucha de esa gente que debe ser inocente, que se fajó por la... Porque sabe que hay una sanción psicológica que no se ve,
pero que la siente la familia militar. ¿Tú sabes lo que significa que tengas un juicio 15 años sin que en cualquier momento te toquen la puerta de tu casa para que te dé una notificación o que tengas que ir todos los miércoles, los jueves a declarar? Yo creo que es injusto. Entonces hagamos justicia. Y si queremos hacer justicia, queremos hacer una reparación, olvidémonos de la reparación económica. Para ellos hay que darles a los chicos del servicio militar, ahora, a ellos sí. Yo quería, claro, ese es el tema técnico, entiendo además la postura como lo del general y conoce seguramente muchos casos de manera cercana, pero lo que ha llamado la atención es este tema incorporado, sí, ¿no es cierto?, a Fuerza Plan de Popular. gobierno, sí. Exacto. Entonces, que Keiko Fujimori hable de la CBR y que mete este tema nuevamente es lo que, por supuesto, llama la atención. Y algunos han dicho, ¿y por qué hace 5 años no se le ocurrió Sí. este? Es su manera de hablar de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos son para todos. Yo quisiera, a mí también me llama mucho la atención todas las veces que ella ha dicho que está de acuerdo en general con las conclusiones, con el diagnóstico. El diagnóstico, pero bueno. O sea, entonces me puse a buscar. Sí. Y lo que dice que es interesante, que tiene algunas conclusiones interesantes, me parece que fue lo que dijo. La conclusión resumen Sí. sobre el gobierno de su padre. Sí. La CBR sostiene que en los últimos años del gobierno de Fujimori, el conflicto cuando ella era primera dama, el conflicto armado interno fue manipulado con la finalidad de hacer que el régimen permaneciera en el poder. Ello sumió al país en una nueva crisis económica y en abismos de corrupción, descomposición moral, debilitamiento del tejido social e institucional y una profunda desconfianza en la esfera pública. Todos estos rasgos constituyen, por lo menos en parte, secuelas de la forma autoritaria en que se resolvió el conflicto y configuran uno de los momentos de mayor oprobio de la historia de la República. Eso es la CBR sobre su padre. ¿Coincidan o no? Eso es lo que dice la CBR. Ahora, yo pensé que algo se me había borrado de la cabeza el informe de la CBR cuando ella plantea hay que darle reparaciones a los militares. Yo decía, ¿puede la CBR no haberlo planteado? Entonces me tomé la molestia de leer. Y no es así. Sí lo planteó. Sí lo plantea. Los únicos excluidos taxativamente son los senderistas. ¿Ya? O sea, los senderistas están excluidos de cualquier posibilidad de reparaciones. Y para las Fuerzas Armadas está planteado en detalle mecanismos, están mencionados los soldados, los comités de autodefensa, etcétera, etcétera. Y luego se hace exclusiones. No son consideradas víctimas y por ende no son beneficiarios los miembros de las organizaciones subversivas. Y hay todo un plan de reparaciones que se llama el Plan Integral de Reparaciones. No entro en detalles. Ahora, hay un punto ahí que me parece importante señalar. El plan de reparaciones empieza más o menos al final de Toledo, comienzo de García. Y ahí lo que se dice claramente desde el diagnóstico de la Comisión de la Verdad es el Estado tiene que poner el dinero para las reparaciones. O sea, ¿de dónde va a salir las reparaciones si el Estado no las pone? Me llama la atención su planteamiento, porque uno podría llevar a pensar que la Comisión de la Verdad, a la cual ella está tan identificada ahora, no planteó esa reparación para los militares. La planteó. Claro, yo creo que hay que leer. Sí. Lo que ha planteado es complementar. Yo creo que ella, complementar. cuando se refiere a la Comisión de la Verdad, habla sobre el diagnóstico. Y cuando se refiere a la reparación de las Fuerzas Armadas, porque no es la primera vez, en una declaración en un diario también dijo, primera vez que se reconocía que las fuerzas del orden también formaban parte del éxito de la derrota de la subversión, porque antes todo el éxito era político, o sea, la parte política del gobierno de su papá. Ahora ya incluyó a las fuerzas del orden. Entonces yo creo que esa es la parte que ella, como Estado, no como la Comisión de la Verdad, sino como Estado, que nunca se ha tocado el tema de ninguna reparación a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que señalo es, si se quiere reparar de alguna manera a las Fuerzas Armadas, reparemos en estos dos niveles. Cortemos de una vez los juicios, porque es injusto, y acordémonos de toda esa gente que no son pues soldados que vienen de Marte, son nuestros jóvenes que en esa época hacían servicio militar obligatorio por 2 años. Recordemos que en Ayacucho no hay mucha facilidad, a los chicos no les gusta hacer servicio, y los que captaban en Lima con leva, porque nadie quería prestar servicio en esa época por miedo, se iban a Ayacucho a defender a la zona más difícil. Entonces, de esa gente nadie se ha acordado, de esa gente todos nos hemos olvidado. Esa es la ingratitud que tiene el país. Esa es la base humana que no tenemos, por eso que vemos congresistas que se pasan de un sitio a otro, porque no hay base humana. Y la base humana pasa en no reconocer a esos jóvenes de 18, 20 años, que son los que arriesgaron su vida. Y nadie los ha mencionado nunca, en 15 años.
Salvo nosotros que hacemos nuestras ceremonias internas en reconocimiento, en recuerdo, y siempre los tenemos y tenemos un cenotafio, el resto no le interesa, como si fuera un problema de los militares. Y ahora los militares se han convertido en la solución del Perú, porque la mayoría quiere que salgan los soldados a garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, seamos justos y reconozcamos a estos jóvenes del servicio militar, a ellos y a su familia que los perdió. ¿Cuántos chicos perdieron su vida en las emboscadas, en esas minas, en esas trampas Cazabó? Entonces, o sea, sí y lo que hoy día es positivo que fíjese, Fujimori haya hablado de esto, todos los aumentos, con todos los aumentos que ha dado este gobierno, lo que hoy día se da a un chico del servicio militar por discapacidad o una pensión de invalidez, es una pena, es una vergüenza. Para cerrar el tema del fujimorismo, también